para todos ustedes, es un placer para mí estar aquí en este programa que nada es imposible para Dios, porque de verdad Él cumple todos los deseos de nuestro corazón y en el día de hoy queremos recibir todas esas llamadas por parte de ustedes para orar por cada una de sus intenciones, para orar por sus familias, para orar por sus hijos. En el día de hoy me acompaña desde la ciudad de Medellín vía Skype el padre Gerardo Piñeres, a quien le quiero dar la bienvenida. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿El padre me escucha? Se congeló la imagen con el padre. Bueno, en unos minutos estará con nosotros de la ciudad de Medellín, orando por cada una de sus intenciones. Yo quiero agradecer a todas las personas que siguen donando, a todas las personas que permiten que este programa siga llegando a cada una de sus pantallas. Muchísimas gracias. Yo sé que Dios les devolverá en bendiciones, no solamente materiales, sino espirituales, todo lo que hacen y todo lo que brindan a cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguir llegando a sus pantallas. Nuevamente le quiero dar la bienvenida al padre Gerardo Piñeros, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín vía Skype. Padre, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, gracias por haberme invitado y buenas noches a toda la teleaudiencia de La Amiga. Bueno, padre, es un placer para mí tenerlo aquí en el programa en el día de hoy, porque yo sé que usted es un hombre muy usado, muy ungido por Dios, y yo sé que va a estar orando por cada una de las intenciones de las personas que nos están viendo en este momento. Si usted todavía no ha hecho sus donaciones, yo quiero invitarlo a que lo haga. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en su vida, va a hacer un milagro en su familia. Yo sé que Dios va a utilizar, va a hacer eso que usted espera en su vida, le va a devolver aún más en bendiciones. Dios dice en su palabra: pruébame y yo te devolveré aún más de todo lo que haces por mí. Así que yo les quiero contar que ustedes pueden donar a través de la cuenta de ahorros Banco del Occidente 278-817-077. 278-817-077, o también dirigirse aquí en la ciudad de Bogotá, a la calle 49 con carrera 13, estamos al frente de la clínica Marley. Aquí está la sede del canal Telamega Internacional, estaremos recibiendo cada una de sus donaciones. Y las donaciones son a nombre de la Fundación Ictus. Padre, hoy hablaremos de un tema muy importante, porque de verdad, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, necesitamos liberación. Liberarnos de todas las ataduras que vienen también a nivel intergeneracional. Liberarnos de todas las ataduras que vienen, que dejan pecados muy grandes como el aborto, pecados como la drogadicción, pecados muy graves y que de verdad van de generación en generación por todas nuestras familias. Padre, yo quiero preguntarle a qué nos referimos cuando decimos la palabra liberación. ¿Me está escuchando? Padre, ¿me está escuchando? Sí, claro. Sí, te escucho. ¿Usted me escucha? Sí, claro que sí. ¿A qué nos referimos cuando decimos la palabra liberación? Bueno, pues mira, liberación es justamente la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estaban oprimidos por un faraón. El faraón es, podemos decir, es como el prototipo, es la encarnación, digamos así, del maligno, que es el enemigo de Dios. Egipto es el lugar de la opresión, de la esclavitud, podemos decir, es el estado en el cual el hombre cae en un vicio, cae en una depresión, es víctima de un trabajo de brujería, de un miedo, de una fobia, de ataduras. Entonces, la historia que hace Dios con su pueblo es justamente la de sacarlo del poder del faraón, sacarlo de Egipto, llevarlo por el desierto a una experiencia de libertad, de amor, también de prueba, de probar su fidelidad a una tierra prometida. Entonces todos necesitamos de liberación, no solamente las personas que están en procesos, digamos, de sanación por algún trabajo de brujería, espiritismo. Todos tenemos algo que sanar en nuestra vida, todos tenemos algo que lo pueda ser liberado, ¿no? Entonces es una experiencia que nos toca realmente a todos. Y yo sé que sobre eso hay muchas inquietudes, muchas preguntas, porque a veces uno no sabe qué hacer, qué no hacer, a dónde acudir, cómo utilizar los sacramentales, qué orar. Es bueno ir, por ejemplo, donde un hechicero, donde un brujo, donde alguien que es medio de José Gregorio Hernández, muchas cosas. Entonces quisiéramos aprovechar este espacio para que todas las personas que tienen inquietudes, dudas, pues nos llamaran y en la medida que nos sea posible, pues poder contestar esas inquietudes, ¿no? Padre, ya tenemos una llamada, nos llama Nubia desde la ciudad de Manizales. Nubia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la intención por la cual quieres que el Padre ore por ti en el día de hoy? Nubia, adelante.
Padre, parece que nuestra llamada se cayó, pero sigamos hablando de este tema que de verdad es muy interesante. Yo le quiero hacer, por ejemplo, si nuestros abuelos han cometido un pecado grave, puede llegar a la generación del día de hoy, por ejemplo, a través de sus hijos, a través de sus nietos. ¿Me escucha, padre? Bueno, sobre eso quisiera aclarar. Sí, te escucho. Quisiera aclarar que el pecado siempre es personal. Es decir, si yo peco es porque yo quise, voluntariamente. Yo no le puedo echar la culpa a un abuelo mío o a mi papá de un pecado que yo cometo. Sin embargo, sí hay situaciones que nos marcan. Está demostrado incluso en estudios de psicología que de una pareja donde papá y mamá son adictos, por ejemplo, al alcohol. Es muy posible que ese niño en una cierta etapa de su desarrollo, en un problema que tenga, frente a otro compañerito suyo que tenga papás, tiene muchas más posibilidades de coger una botella de aguardiente el hijo de los papás alcohólicos que el otro que no los tiene. Entonces llamamos a una tabla intergeneracional a toda esa herencia que hemos recibido de generaciones anteriores que marcan las familias. Yo he tenido experiencias de, por ejemplo, familias que tienen tendencias al suicidio, otras, por ejemplo, a la brujería, y es como si se heredara. Muchas veces pasa de mamá a hija o de abuela a nieta, ciertos tipos de dones, ¿no? Digámoslo así, entre comillas, como de poderes que se pueden desarrollar donde una persona no ha hecho ningún curso de brujería, no ha leído libros, pero ya como que es algo innato que puede percibir ciertas cosas. A veces eso se ve a generaciones anteriores. Y muchas otras ataduras, ¿cierto? Por ejemplo, también situaciones de homosexualismo que se ven en las familias, cierto tipo de ruinas económicas, que a eso obedece, por ejemplo, cuando en mis generaciones pasadas ha habido pecados, por ejemplo, a través de narcotráfico, dinero mal habido, cuando se ha expropiado a unos campesinos de sus tierras, y entonces eso obviamente tiene unas repercusiones, porque el pecado repercute en nosotros y en las personas, y en mi familia. Entonces todo eso lo conocemos por ataduras intergeneracionales. Padre, nuevamente tenemos a Nubia desde la ciudad de Manizales. Nubia, muy buenas noches. Buenas noches. Nubia, ¿cuál es la intención por la cual quieres que el Padre en el día de hoy ore por ti? Gracias, quería pedirle el favor de orar por una sobrina que es muy rebelde con sus padres. El nombre de la niña es Viviana Echeverry. Viviana Echeverry. Claro que sí, Nubia, al final del programa... Nubia, si quieres... Adelante, Padre, ¿quiere decir algo? No, sí, que me gustaría que las personas que llamaran nos pudieran un poquito ampliar el caso, en este caso de tu sobrina, porque eso puede ayudar a otras personas que están pasando la misma situación. Entonces, si tú me describes un poquito qué es lo que le pasa a esta niña, te puedo ayudar más tal vez con un consejo. Entonces, si me quieres decir ella por qué es rebelde, qué es lo que tú percibes en ella, muchas veces también quiero decir que no se le puede echar la culpa al diablo, ¿no? o a espíritus o a brujería de las cosas que nos pasan, ¿no? Siempre hay que buscar la causa lógica y normal. Por ejemplo, una persona está enferma, tiene que ir al médico, para eso los puso Dios. Una niña rebelde puede ser muchas cosas. Antes de decir que es un espíritu, yo primero tengo que analizar por qué esa niña es rebelde, o sea, cómo vive ella en su casa. Vive con papá y mamá. Muchas veces estos días he tenido casos de justamente aquí en Medellín de niños rebeldes, y es por una ausencia de papá. Y una forma de ese niño, digamos, como de vengarse, digámoslo así, es comportarse mal, ser grosero. Es como una forma de decir, ¿por qué mi papá no está conmigo? Entonces, quisiera saber, si se puede, Nubia, cuál es el caso de tu sobrina. Padre, antes que nada, yo le quiero hacer una pregunta, pero antes que nada quiero pedir disculpas porque no quiero herir susceptibilidades, ni mucho menos. Usted hablaba de la homosexualidad, pero mi inquietud es la siguiente. ¿El homosexual nace o se hace? Bueno, sí, justamente la semana pasada me hicieron una entrevista en Teleantioquia acerca del tema. Fue un debate realmente con uno de los representantes de la comunidad LGTBI. Yo conté un poquito mi experiencia como capellán que fui de las cárceles durante años, donde conocí muy de cerca casos de personas con homosexualismo, ¿no? Y otras personas que he conocido por fuera. Y te puedo decir que la gran mayoría de los casos no nacieron así. Esta persona que estaba en el debate hablaba de los géneros, de que hay muchos géneros. No es verdad. Naturalmente hay dos sexos, macho y hembra. Mira cómo nacen unos cachorritos, mira cómo un par de pajaritos hacen un nido, son macho y hembra. Los géneros han sido realmente como un invento nuestro. Ha sido también fruto del pecado del hombre. Pero naturalmente no hay géneros, hay dos sexos. Entonces una persona podría nacer con una inclinación distinta a
a la información que da su cuerpo. Pero esas personas son un porcentaje muy reducido. La mayoría de personas que son homosexuales o desarrollan este tipo, digamos, de situaciones, se debe a que fueron abusados muchos de ellos en su niñez, fueron víctimas de una violación, tuvieron una experiencia en la etapa de su desarrollo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la Iglesia a estas personas las llama, como a todos los que también somos heterosexuales, a vivir en santidad. ¿Qué significa para una persona homosexual vivir en santidad? Pues que va a tener su tendencia así, y eso no se lo podemos cambiar. Una persona puede decir, mire, es que a mí desde pequeñito, un hombre puede decir, a mí es que a mí me gustan los hombres, nunca me gustan las niñas. Entonces, ¿qué significa para esa persona vivir en santidad? No que su tendencia le va a cambiar, pero sí que va a vivir en castidad. En eso consiste la santidad para esa persona. Tiene que llevar una cruz, como la llamamos todos, tiene que hacer unas renuncias, pero vivir en castidad, o sea, no pecar, porque hay que decirlo claramente, el pecado el del homosexualismo es no la tendencia, sino caer en la situación. Entonces, esa persona que vive en castidad está en paz consigo mismo, con Dios, ennoblece la sociedad. Pero entonces si hay situaciones, con respecto a lo que me preguntabas, donde hay familias que vienen marcadas por esa tendencia. A veces sí hay que orar por esas familias y por esas personas. Y no digo que no solamente es orar, hay todo un trabajo en esas personas donde tienen que hacer, por ejemplo, cierto tipo de renuncias. Tienen que ser personas de oración, recibir los sacramentos, estar en gracia de Dios, confesarse, ser asiduos de la Eucaristía. Porque me gustaría aclarar que la oración de liberación es como una magia que hace el sacerdote como quien va a buscar un brujo. No, hay todo un compromiso de la persona. Realmente yo siempre digo que el 90% de la liberación, Dios la hace depender de la misma persona que está en ese proceso. Listo, padre, muchísimas gracias. Tenemos dos llamadas. Primero nos llama Luis desde la ciudad de Antioquia. Luis, desde el departamento de Antioquia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Luis. Padre, una Buenas tardes, Luis. pregunta para no irme por entre las ramas y ser rápido porque el tiempo es importante. Padre, mi pregunta es, una persona que Luis, nace con discúlpame, no te estamos entendiendo. ¿Será que puedes hablar un poco más claro, por favor? Bueno, una persona que nace con esquizofrenia, ¿tiene salvación o es un animal? Padre, una refieres persona, la él habla de las personas que nacen con esquizofrenia. Se refiere a esas personas que tienen este problema. Sí. ¿Cuál es su concepto acerca de este tema? Mira, yo encuentro muchas personas que tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica, que en muchos casos también es como un común denominador de la familia. O sea, tiene a la mamá depresiva, de pronto por allá una tía estuvo internada en una clínica. Entonces, en muchos casos sí es una situación común a toda la familia, por la cual hay que orar. Pero también te digo, Luis, y a muchas personas que pueden pasar esta situación, que es también una cruz que Dios permite llevar a una persona y que, como todas las cruces, hay que ser llevadas con amor, sin desesperarse. Es decir, no buscar quién me vaya a quitar esto, porque quien quiere desesperadamente liberarse de algo, sanarse de algo, y comienza a buscar todos los sitios en su ciudad, fácilmente se va a meter en la casa de un brujo o de un satánico, porque recordemos que Satanás también tiene poder para sanar. Judas Iscariote también liberaba procesos y sanaba enfermos. Entonces, la cruz siempre se llega como con Jesús y con la Virgen María. Entonces te diría, Luis, hay siempre que buscar la parte médica. Repito, Dios para eso puso los médicos, para eso les dio su ciencia. En muchos casos que yo he tenido personas que necesitan una liberación, también es necesario ir al médico. A veces están los dos componentes, el médico y la parte espiritual. Y hay personas que tienen que ser tratadas desde los dos aspectos. Muchas veces una persona que tiene una ansiedad muy grande es necesario que tome alguna droga, alguna pastilla para que lo estabilice un poquito. Y después la oración acaba de hacer la sanación, si es voluntad de Dios. Padre, Si no es voluntad de Dios, adelante, termine, padre. no, quería decirle que Dios permite la cruz en nuestra. Todos tenemos una cruz. Y yo me encuentro que hay personas que tienen un problema psiquiátrico y no es por ningún pecado de ellos, no es por ningún pecado de la familia, no es ninguna atadura. De alguna forma Dios... Hemos perdido comunicación con el padre, pero en instantes estaremos con él. Adelante, padre. Ya estamos con él nuevamente.
Bueno, problemas de comunicación, en unos instantes estará nuevamente con nosotros. Seguimos recibiendo llamadas hablando de este tema de la liberación. Queremos orar por cada uno de sus peticiones, queremos orar por sus familias, por sus hijos, queremos orar por cada una de esas enfermedades que usted está padeciendo y que quizás va de generación en generación. Así que anímese a llamar, anímese porque en el día de hoy vamos a orar y yo sé que Dios va a escuchar esa oración. Quiero decirle que no importa cuál sea su pecado, que no importa cuál sea lo que esté cometiendo. Dios en su infinita misericordia tiene un plan para cada uno de ustedes. Dios en su infinita misericordia quiere salvarlos, quiere cambiar sus vidas y quiere hacer de ti mujer, de ti hombre, de ti joven, alguien nuevo. Tenemos una llamada. Sandra nos llama desde Ipiales. Sandra, muy buenas noches. Sandra, buenas noches. Perdimos comunicación con Sandra. En unos instantes estaremos nuevamente con el padre Gerardo Piñeres hablando de este tema. Y como les venía diciendo, yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Padre, quiero preguntarle por qué, si yo cometo un pecado, mi hijo tiene que pagar por esa falla que yo he cometido. Bueno, repito otra vez, el pecado siempre es personal, pero el pecado tiene consecuencias en mi familia y en las personas que están más cerca a mí. Es decir, que el pecado repercute. Por ejemplo, un esposo que abandona a su esposa, que comete adulterio, se va de su casa. El pecado es de él, no fue de la esposa ni fue de los niños. Pero por ese pecado hay repercusiones en los niños, que ya van a crecer sin una figura paterna, que van a tener seguramente en su corazoncito un dolor por ese abandono del papá, que van a tener de pronto una rabia con esa señora con la cual él se fue. Eso, pensemos las consecuencias que puede tener en el desarrollo de un niño. Entonces, mira cómo en un caso que pasa todos los días a lo mejor en nuestro país, muy doloroso por cierto, por el pecado de una persona, muchos corazones van a sufrir. Y eso es una injusticia y por eso hay que dar cuenta de Dios, claro. Bueno, padre, nos llama María desde Soacha. María, buenas noches. Buenas noches. María, ¿cuál es la intención por la cual quieres que el padre ore por ti? Porque es que en mi hogar, mi esposo se fue. Bueno, nosotros nos hemos casado, llevamos 6 años viviendo y a consecuencia pues de que antes de conocernos pues él tenía 2 niños con otra señora y nos dicen que ella nos hizo brujería para la separación. Él se fue a vivir con el hijo y yo me quedé con mi hija. Entonces dice que estamos con brujería y eso es lo que me tiene, pues yo no consigo trabajo. Él se llevó todo lo que teníamos, lo poco que teníamos, y no he podido conseguir trabajo. Claro que sí, María. En el día de hoy el padre estará orando por ti y estará orando por su familia. Padre, ¿cuál es su opinión acerca del tema? ¿Alcanzó a escuchar a María? Sí, te saludo María y qué bueno que nos haya llamado. Quisiera aprovechar como lo que te está pasando, mirar casos parecidos. Mira María, el Señor siempre nos pide para vivir con otra persona su bendición, y es lo que la iglesia siempre predica, ¿no? A veces yo digo a las personas en tu situación que lo que comienza mal, termina mal. Mira que incluso las personas que están unidas por el matrimonio tienen muchas dificultades. Ahora yo me pongo a pensar, sin la bendición de Dios, sin poder comulgar, sin confesarse, digamos que es mucho más fuerte el combate. Aparte de eso, tu compañero o excompañero ya tenía una relación con otra persona, tenía unos hijos. Eso, digamos, hace mucho más compleja y difícil la situación. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que él se fue de la casa y tú piensas que hay una brujería por el medio. Podría ser. Pero lo primero que te digo es esto, mira. Ponte en paz con Dios, aprovecha esta situación para confesarte tú, para poder comulgar. Vas a ir mucho al sagrario y le vas a pedir al Señor la gracia de perdonarlo a él y perdonar a esta señora. Vas a decirle, Señor, si tú me vas a mandar un hombre, dame la gracia de estar unida con él por tu bendición. Yo aprovecho para decirle a las mujeres esto, mire, Dios que las ama mucho, si ustedes le piden un hombre, pídanselo como San José, y el Señor se los va a mandar, sean de oración y verá que Dios se los va a mandar. Yo te pregunto a ti, mujer, ¿tú crees que si Dios te ama, te va a mandar un hombre con problemas, enredado, casado, separado, divorciado, un hombre que no te va a poder llevar nunca a un altar? No. ¿Tú crees que Dios, que es tu papá que te ama tanto, te va a mandar un hombre que va a ser para ti impedimento para la salvación? No. ¿Tú crees que si Dios te ama, te va a mandar un hombre que te va a impedir comulgar cuando vas a misa? No. Luego ese hombre que llegó a tu vida, que tiene esas características, claro que no te lo mandó Dios.
Entonces, frente a esos hombres hay que dejarlos pasar. Bueno, me centro un poco en tu situación, María. ¿Qué hay que hacer? Ojalá pronto confesarte, comulgar y tomar la resolución en tu corazón de que él, si vuelve, que sea como Dios manda, sino que no vuelva. Mire, mujeres, no sean alcahuetas. Cuando ustedes permiten que un hombre se vaya, venga, tenga novias por ahí, tenga más, y usted lo perdona y él vuelve y otra vez usted tiene relaciones con él, es como si le estuviera diciendo, sígalo haciendo, que yo me aguanto. Sígalo haciendo, que para mí lo que me importa es que usted no me deje. No, señoras, ustedes tienen una dignidad como hijas de Dios. Valórense, ámense. Es verdad que hay que perdonar, pero perdonar no significa alcahuetear. Bueno, y entonces yo te preguntaría otras cosas, María, para saber si sí se trata de una brujería. Yo siempre trato como de unir muchos cabos. Por ejemplo, tienes migrañas, tienes... María, se nos fue la llamada de pesadillas. María, padre, pero precisamente yo quería preguntarle y quiero que de pronto lo dejemos para el otro segmento, segmento que estaremos con todas las personas, y es el siguiente: ¿cómo darnos cuenta de que nos están haciendo brujería? Pero la respuesta quiero que me la dé después de una pausa. No se muevan porque ya volvemos con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarles que si usted de pronto no se puede comunicar con nosotros, puede escribir sus intenciones y sus testimonios a través del correo electrónico nadaesimposible@teleamiga.com.co. En el anterior segmento yo dejé una pregunta y fue la siguiente: bueno, antes vamos a recibirla, tenemos una llamada, vamos a recibirla en el día de hoy. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Esperanza. Esperanza, ¿cuál es la intención por la cual el padre quiere que ore por ti en el día de hoy? Pues por mi esposo, por la conversión de mi esposo. Padre, ella quiere que en el día de hoy usted ore por la conversión de su esposo. Muy bien. Sí, te preguntaría, ¿tu esposo va contigo a la misa? ¿Oran juntos? Pues en el momento no. En el momento no, padre, dice ella. Pues no, sino que hay momentos en que hay momentos en que nosotros vamos a misa así los domingos. Él me acompaña, pero hay otros momentos en que él por lo menos él dice, no, yo no voy a ir, o tal cosa, o vaya usted, o no, es que yo tengo que trabajar. Entonces pues yo le digo, no, vamos a la iglesia. También es importante pues la confesión. Entonces él por esos laditos. ¿Cuánto no... ¿Ah? Escúchame, ¿cuánto ya estuve casada? La verdad, padrecito, nosotros nos casamos hace 3 años, porque ya estábamos viviendo en unión libre. Bueno, muy bien. Te pregunto, ¿cuál sería la raíz de los problemas? Muchas veces la raíz de los problemas a veces suele ser la parte económica, otras veces la familia, de alguno de los dos. A veces puede ser que se metió otra persona. Si yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es como la raíz de los problemas? ¿Cuál sería, según tú? Un momentico, padre. No hay. ¿Cómo, padre? ¿Cuál crees tú que es la raíz de los problemas que estás atravesando con tu esposo? Pues anteriormente, cuando nosotros no estábamos casados, los problemas eran muchos. Había mucha discusión, mucha incomprensión, muchas cosas aquí en el hogar pues se nos presentaban. Pero ya pues después del matrimonio, que nosotros pues nos casamos por la iglesia, las cosas cambiaron, ya pues nos comunicamos más, ya los problemas han mermado mucho, pero hay cositas que así como yo le digo, por lo menos en cuestión de la fe de la iglesia, que yo le digo que pues que se confiese, que igual pues yo le comento todas esas cositas porque pues igual yo quiero como la conversión de él. Igual la mía también, porque igual yo también le pido mucho a Dios por mi conversión, por mi cambio, porque hay cosas que yo quiero cambiar también.
pero él a veces no me hace caso, pues no me escucha, entonces no sé por qué. De acuerdo, vamos a hablar por cortados esposos que son como cortados con la misma tijera que el tuyo. Aprovecho para decirte que le pidan la intercesión a Santa Rita de Casia. Ella fue una santa que tuvo un esposo que tal vez una mujer hubiera querido tener, y ella nos enseña que la perseverancia en la oración, ofrecer el sufrimiento con amor, puede cambiar el rumbo de uno de esos hombres y puede incluso librarlo del infierno. Pero se necesita doblar mucha rodilla, mucho Espíritu Santo, pero como les dije ahorita, ayudar a un hombre no significa nunca alcahuetearle, eso siempre tenganlo ustedes claro. Padre, nos llama Felipe de Zipaquirá. Felipe, buenas noches. Felipe, ¿nos escucha? Sí, señora. Felipe, adelante. Bueno, buenas noches. Pues, bueno, mi caso es desde hace unos años, pues, se ha venido sabiendo que la familia ha sido atacada con brujería, y de hecho se ha encontrado en el tejado bolsas con muchas cosas rezadas. Pero la cuestión es esta: después de hacer discernimiento espiritual y con acompañamiento espiritual, me he encontrado también afectado, que es un caso mixto, y entonces he sido también remitido a la parte psiquiátrica. Pero el problema es que muchas de estas personas, psiquiatras y psicólogos, no creen en esto y dan diagnósticos muy equivocados, ejemplo de esquizofrenia paranoide, y pues porque creen que muchas alucinaciones del tipo demoníaco, porque son vocecitas que le dicen a uno muchas cosas en cuanto a la fe, en cuanto a no recibir los sacramentos, dentro de groserías, y de hecho a veces le hablan personalmente y uno escucha sus nombres porque se los dicen. Entonces esa es como mi pregunta: ¿qué hacer cuando no encuentra la ayuda adecuada en la medicina y en estos campos de la medicina mental? Padre, yo creo que entonces ahí cabería la pregunta que yo le hice, y fue que ¿cómo sabemos nosotros si nos están haciendo brujería o no? Sí, muy buena sugerencia, Felipe. Siempre les recomendaría buscarse un psiquiatra de oración y de fe, y sé que es muy difícil encontrarlo. A veces es difícil encontrar un sacerdote que ore por nosotros. Tal vez un psiquiatra de fe sea más difícil, porque muchos de ellos ven todo simplemente desde la ciencia, y muchos de ellos quitan a Dios de la vida del hombre, lo cual es un gran error, porque además Dios es la fuente de la salud y es la fuente de la lucidez y de la paz y de todas las cosas hermosas que deseamos. Entonces, mira, yo les diría, si usted está tratando de un psiquiatra que es un ateo o un anticlerical, cambie de psiquiatra, de psicólogo. Pídele a Jesús en el sagrario que te pongan en tu camino las personas que Él quiere que te traten. Cuando una enfermedad, cuando hay síntomas que son causados por brujería, no los va a curar una droga psiquiátrica ni un tratamiento. Repito, hay veces que se conjugan las dos cosas. Entonces hay que ser tratar de los dos campos. Pero si tú crees que lo tuyo es espiritual, que en tu caso parece que sí, porque estas cosas que contrastan el tejado y a lo mejor todas las cosas que te han pasado, nos está diciendo que ahí está metida la mano del enemigo, del espíritu de oscuridad. Entonces, ¿qué habría que hacer en tu caso? Yo te recomendaría a ti, no te llenes de pastillas, porque eso al final no va a ayudar a nada, y en cambio sí físicamente vas a sentir el impacto de toda esa droga. Te diría más bien, mucha oración, Santo Rosario. Les recomiendo la novena de San Charbel Magluf. Buscan ustedes en internet, San Charbel es difícil de conseguir, pero a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, además porque él es el patrono de los enfermos psiquiátricos y personas que tienen problemas psicológicos. Se llama San Charbel, con C, C-H-A-R, B larga E-L, San Charbel. Mucha oración, sacramentos, utilizar los sacramentales. Por ejemplo, hay una persona que en una parte de su cuerpo tiene alguna rasquiña, tiene algún síntoma, va al médico, los exámenes no arrojan nada, entonces usted ya sabe que eso es de tipo espiritual.
no se ponga a gastar tiempo y plata en especialistas, con dermatólogos. A veces sí hay que utilizarlos, porque yo te he contado, puedo contar muchas experiencias donde personas que vienen con enfermedades en la piel, simplemente con la oración se sana, el Señor lo sana. A veces se puede utilizar un sacramental como algún aceite que bendiga un sacerdote, y si es de tipo espiritual, se sana. Esa es mi experiencia. Padre, tenemos otra llamada, nos llama Mercedes desde Ocaña. Mercedes, buenas noches. Mercedes, adelante. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Sí, buenas noches. Primero que todo, pues... Adelante, Mercedes. ¿Cuál es la intención por la cual agradecerle a quieres que oren Dios por ti? por este programa. Gracias, y Mercedes. quiero dar un testimonio. Adelante. Vea, nosotros los católicos tenemos esa mala impresión de que todo es brujería. No, mire, una persona que esté de la mano de Dios no puede pensar en que le están haciendo brujería. ¿Cómo nosotros podemos derrotar todo esto? Con la Santa Eucaristía, con una buena confesión, asistiendo a los grupos de oración. Ahora nosotros, gracias al Señor, los católicos tenemos muy buenos grupos de oración en nuestra Iglesia Católica. Entonces, nosotros, si estamos de la mano del Señor, nosotros no tenemos por qué estar pensando que nos hicieron brujería, que el esposo se fue porque le hicieron brujería, no. Yo soy separada, pero Dios, cuando Dios permite todas esas cosas, es para el bien del que la ama. Cuando mi esposo nos abandonó, yo sufrí mucho, y mis hijos también, pues en estas cosas todo lo más, los hijos son los que llevan la mayor parte del sufrimiento. Pero después que nosotros nos agarremos de la mano del Señor, Dios no nos va a desamparar. Yo tengo ya como 14 años que el papá de mis hijos nos abandonó, y para gloria del Señor me agarré de la mano del Señor y la Santísima Virgen María, y he salido adelante, todo gracias a Dios, todo nos sale bien, porque me agarré de corazón de la mano del Señor y de la Santísima Virgen María. Decirle a aquellas señoras que el esposo las ha abandonado, que no se desesperen, que el único esposo fiel es nuestro Señor Jesucristo, y la Madre que siempre nos ama, nos cubre con su manto, que es la Santísima Virgen María. Para todas aquellas madres que lloran también porque sus hijos han perdido a sus hijos, han perdido a sus esposos, que el Señor y la Santísima Virgen las fortalezca y se agarren de la mano de Dios y María Santísima, y verán que vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Creo que tu testimonio ha sido muy acertado. Padre, ¿cuál es su opinión? Mira, sí, Mercedes ha tocado un punto muy importante, y es que nosotros nunca debemos sugestionarnos con estas cosas. Yo lo dije al principio, siempre hay que buscar la causa lógica y razonable de por qué me pasa lo que me pasa, por qué mi enfermedad, por qué esta quiebra económica, etcétera. Sin embargo, también te diría, Mercedes, que conozco casos de personas que, siendo de Eucaristía diaria y de oración, Dios ha permitido que sean tocadas por alguno de estos males. No que Dios los mande, pero Dios lo permite. Recordemos que todo lo que Dios permite es para bien de los que Él ama. Es decir, uno puede pensar, ¿y en qué me beneficia a mí que me hayan hecho una brujería, que me tiene enfermo, arruinado, solo, etcétera? Pues mira, no es que Dios lo mande, pero si Dios lo permite en tu vida, es para que tú te veas una persona de oración, a lo mejor de Eucaristía diaria, de Rosario Diario, de Santísimo. Te da la oportunidad de perdonar a alguien que te hizo un daño con algo que es una herramienta muy traicionera, que hacer una brujería, porque tú no sabes cómo defenderte, es una cosa como soterrada, oculta. Tengo la oportunidad de perdonar a alguien. Me estaba recordando mientras hablaba Mercedes que en nuestra iglesia se han registrado casos de santos a los cuales han tenido que hacerle exorcismos. Por ejemplo, Santa Gema Galgani es santa, y a ella tuvieron que practicarle exorcismo, ni siquiera oraciones de liberación. Estoy hablando de una cosa mucho más pesada, un exorcismo, y era toda una santa. Son almas reparadoras. O sea, también quiero decir que aunque una persona sea de oración diaria y que tenga fe, también puede ser tocada por ese tipo de cosas. Pero es verdad, no hay que sugestionarse con ello. Y me gusta mucho, Mercedes, lo que has dicho a estas esposas, de que se aferren a Dios, le pidan a Dios la conversión de sus esposos, y que es verdad, el esposo más fiel de Dios hay que amarlo primero antes que todas las cosas. Padre, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos, llega la parte que más me gusta, y es la parte de oración. Yo quiero que usted ore por cada una de las personas que nos ha llamado y por cada una de las personas que no se pudo comunicar y que está a través de sus pantallas esperando esa pequeña oración para ser tocados por el Señor. Adelante, Padre. Bueno, esto es la parte más importante y es la parte que yo quisiera invitarlos a todos a orar.
Orar significa abrirle mi corazón a aquel que todo lo puede. Orar significa abrir mi corazón para escucharlo a Él. Muchas veces yo solamente escucho mis miedos, escucho mis pensamientos, mis proyectos, mis juicios, mis prejuicios. La oración es ese espacio en el cual voy a escuchar a aquel que me ama, que me creó, que quiere mi felicidad. Por eso, es verdad, la oración no es fácil. Y el primer enemigo de la oración, ahí somos nosotros mismos. Pero también hay otro enemigo que la quiere impedir, que es el demonio. Por eso muchas veces cuando uno va a la Eucaristía, termina pensando en la tía que está en España, el otro que me va a llamar, en los recibos que toca pagar. Trata con todas las fuerzas de tu corazón de concentrarte ahora y en todos los momentos de oración que tengas. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por este espacio que tú permites en estos medios de comunicación. Hace 2 días, ayer estaba almorzando con una persona aquí en Medellín, me contaba el testimonio de que se iba a suicidar, se iba a tirar de un 12º piso, y en ese momento estaba escuchando una emisora católica aquí en Antioquia, Yeshua, y por escuchar esa emisora, ya, llamó y dijo, por favor ayúdenme, y estaba decidida a tirarse. Dios también utiliza estos medios de comunicación para traer esa semillita de su amor a nuestros corazones. Señor, por eso como para ti no hay tiempo ni espacio ni distancias, con mucha fe, Señor, abrimos en este momento nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que por ese amor que nos tienes a todos, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra mamá, nuestra maestra, por la intercesión de San José, que después de ella es el santo más grande, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y nuestros ángeles de la guarda, con la intercesión de todos esos coros celestiales. Te pedimos, Señor, que muevan nuestro corazón para que nos volvamos a ti, para que comprendamos, Señor, que la vida sin ti se vuelve oscura, para que comprendamos, Señor, que cuando tratamos de caminar sin obedecer tus mandamientos, siempre nos estrellamos o nos caemos estrepitosamente. A través de tu Espíritu Santo, Señor, mueve nuestros corazones para amarte sobre todas las cosas, para que se rompan los ídolos, para que rompamos y renunciemos a esos ídolos que nos han esclavizado. Sobre todo a esos ídolos, a propósito del tema del programa, ídolos de superstición, de brujería, de hechicería, todo lo que eso conlleva, los horóscopos, visitar personas que practican lectura de la mano, de los naipes. Perdónanos, Señor, si en nosotros o en nuestras familias se han dado estas situaciones, que es un pecado contra el primer mandamiento. Queremos, Señor, renunciar a ese tipo de prácticas que ofenden tu misericordia y tus mandatos. Cuando tú nos has dicho vivir cada día, porque cada día trae su propio afán. Y el futuro solamente te pertenece a ti. Y nosotros tenemos por qué querer averiguarlo. Perdón nuestra soberbia, nuestra curiosidad. Hemos incurrido en ese tipo de situaciones. Y ahora, Señor, te pedimos que por tu amor misericordioso, por esas benditas llagas, por esa sangre preciosísima, y por la intercesión de la Iglesia y la de sus niños, aparte, Señor, de todos estos hijos tuyos que nos están viendo, toda oscuridad, que todo espíritu de tinieblas se vaya, atado, encadenado, amordazado, que la oscuridad se vea el paso a la luz. Sana, Señor, en nuestros corazones todas las heridas que han producido nuestros pecados, o las consecuencias de pecados de otros. Por tu amor misericordioso, Señor Jesús, te pedimos también que sanes los enfermos, y todos aquellos que tengan consecuencias en sus cuerpos por prácticas espirituales. En tu nombre poderoso, Señor Jesús, porque tú dijiste, a todos que crean en mí les acompañarán estos signos, en mi nombre. Sanarán enfermos y expulsarán demonios. El espíritu de tiniebla, de oscuridad se vaya de nuestros hogares, de los corazones de las personas que nos están viendo. Que se rompa todo tipo de atadura, de maldición, de brujerías, vudú, santería, taos, prácticas de nueva era, espíritu de suicidio, de depresión, de tristeza, de ansia, de homosexualismo, de cualquier cadena espiritual, vayan atados, encadenados y atados. Y con la sangre poderosa,
en la cual hemos sido librados. Te pedimos que a todas nuestras familias, que hayan muchos matrimonios felices. Señor, a través del amor y de misericordia. Santísima María, cúbrenos con tu manto, tú que aplastas la cabeza de la serpiente. Te pedimos, Madre, que a través del Santo Rosario traigas a nuestros hogares y a nuestras vidas la presencia de tu Hijo Jesús. Concédenos, Madre Santa, a descubrir el poder liberador del Santo Rosario. Que San José nos ayude a hacerlo con amor, es decir, despacito, meditando lo que estamos diciendo o meditando ese misterio que estamos contemplando. Que a través del Santo Rosario se puedan sanar los enfermos, liberar a las personas oprimidas por cualquier espíritu de oscuridad, que se puedan liberar las familias de toda práctica oscura. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que nuestro alimento sea cada día hacer tu voluntad. Y te pido, Señor, que bendigas de una forma especial a las personas que son como almas víctimas. Aquellas que durante años y años han estado arrastrando algún tipo de situación de brujería en sus familias. Sabemos, Señor, que a través de ellas tú estás liberando muchas otras personas. Estás sacando almitas del purgatorio. Para ellos te pido, Señor, que les dé la fortaleza y la paciencia, para saber que todo está en tus manos, que no se cae la hoja de un árbol sin que tú lo permitas. Por todas estas almas víctimas, como este hermano nuestro mexicano Ángel, por el cual el Papa oró el año pasado, que puedan llevar esta vejación, esta opresión, unidos a Jesús, ofreciendo cada dolor, cada noche que tengan insomnio, cada migraña, cada dolor que tengan en su cuerpo, que puedan unir ese dolor a los dolores de la pasión de Cristo, para que se vuelva un dolor sanador y un dolor liberador. Gracias, Señor Jesús, porque a través de cada prueba tú nos bendices y nunca permites una tentación y una prueba si antes no nos das los medios que necesitamos para llevarla a la santidad. Bendice también, Señor, a este canal y a todos los que quieren llevar tu palabra a los hogares. Que el Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro radiante y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.